de mi cámara, por el lugar en donde estoy, pero les quiero invitar a que nos introduzcamos en el mundo de la capilaroscopía. En la búsqueda de mejores instrumentos para lograr la salud en general de los pacientes, se ha regresado a algunos de ellos. La capilaroscopía es una herramienta muy antigua que se está renovando y que nos está dando la oportunidad de ver otro tipo de mundo de nuestro interior. Se realiza como una serie de técnicas, porque casi cada área tiene su propia técnica para el estudio. Lo más interesante es que es el estudio en vivo, en tiempo real, no sacamos sangre, no duele, no es invasiva y nos ayuda a prevenir en un promedio de 5 a 10 años enfermedades tan importantes como la esclerodermia. También nos permite el control de algunas patologías y esto hace que sea un instrumento adecuado para la época actual y para varias épocas. Como todas las imágenes, como todo lo que hacemos de imagenología, es importante que la persona que hace la capilaroscopía tenga cierta experiencia y capacidad para hacerlo. ¿Por qué es importante? Bueno, porque todas las imágenes pueden ser interpretadas de manera diferente dependiendo del especialista que las haga. La capilaroscopía inicia su desarrollo en Holanda, alrededor de 1595, pero fue hasta 1610 que ya se tuvieron instrumentos ópticos de buena calidad que les permitieron ver la circulación sanguínea. La primera que vieron fue en la cola de una rana. Y esto fue importante porque le llamó la atención a William Harvey. También vio la microcirculación Borget, pero él lo hizo como para promover la venta de sus microscopios, para que todos vieran el potencial que había en adquirir un microscopio. También Lombard realiza la primera capilaroscopía, ahora sí en un hombre, y usa el aceite de glicerina, que actualmente estamos usando diferentes aceites para hacer la capilaroscopía, porque nos permiten que la refracción de la luz sea más adecuada y que podamos visualizar mejor. Pero también en pieles muy engrosadas permite que sean más transparentes. Sin embargo, fue hasta Müller cuando se publicó la primera monografía sobre capilaroscopía. Aquí donde está el cursor pueden ustedes ver este dibujo. Él era una persona a la que le gustaba tanto ver los capilares que esto que están viendo es un dibujo. Él contrató a personas, pintores y acuarelistas para que pintaran lo que él veía y de esta manera hizo este primer trabajo. Pero fue a partir de los años 70 con Hildegard Marick que ella hace la primera clasificación que hasta la fecha se sigue utilizando para determinar qué era lo que realmente podía resaltar la capilaroscopía. Y actualmente se han generado una gran cantidad de publicaciones a partir de ella acerca de varias conectivopatías como Raynaud y esclerodermia, enfermedad de tejido mixto, etcétera, y por diferentes autores. Ahora sí tenemos mucho. Fue en el 2013 cuando la Liga Europea contra el Reumatismo y el Colegio Americano de Reumatología señalan que la capilaroscopía es una herramienta muy importante dentro de los criterios de clasificación de la esclerosis sistémica, pero consideramos que en el 2013 se inicia el estudio de la microcirculación para los padecimientos asociados al metabolismo. Antes de esto era reumatología nada más la que se dedicaba. Veamos la gran escala de la capilaroscopía. PubMed hasta antier tenía 2.155 resultados de estudios de capilaroscopía, pero vean que en los últimos años es cuando realmente se han empezado a publicar estudios en los que se avala que la capilaroscopía tiene utilidad no solo en reumatología, sino en otro tipo de padecimientos. Aquí tenemos una imagen de los primeros capilaroscopios. Este capilaroscopio tiene lo mismo que los otros actuales, pero era de una gran dimensión y pues tenía una luz menos intensa que la que nosotros utilizamos. Aquí pueden ver una gran variedad de capilaroscopios. Actualmente la capilaroscopía se hace a través de fotografías o imágenes fijas, pero también se hace con aparatos
que ya van conectados a nuestro teléfono, a nuestra computadora, hay quienes van conectados a un Doppler y bueno, tenemos una gran cantidad de capilaroscopios que están diseñados para cada una de las especialidades que así lo requieran. ¿Qué es una capilaroscopía normal? Ustedes pueden ver en esta imagen donde se ven todos los capilares, se ven formaditos, se ven bonitos y atrás vemos las papilas y vemos que hay una medición. Actualmente los aparatos tienen una regla de 1 milímetro, porque reumatología en general utiliza 1 milímetro de cada uno de los dedos y después vamos a ver cómo lo hacen. La capilaroscopía la hacemos en lo que llamamos el pliegue unguial, es decir, en esta zona. Como les comentaba, reumatología abarca 1 milímetro y sobre todo en el Asia utilizan toda esta parte del dedo y bueno, en metabolismo estamos utilizando también toda esta parte del dedo. ¿Qué podemos ver? La primera fila de preferencia, bueno, podemos ver varias, pero utilizamos de preferencia la primera fila de los capilares, es decir, esta última fila. La capilaroscopía puede ser de dos tipos, la que llamamos morfológica o por la forma del capilar y la que llamamos dinámica, que es cuando nosotros también vamos a estudiar el flujo del capilar, es decir, la microcirculación. Y entonces podemos ver si la forma, el tejido adyacente y el flujo sanguíneo son adecuados. Bueno, ¿por qué deberíamos de estudiar los capilares? Porque todos los órganos tienen capilares y nosotros tenemos varios padecimientos relacionados directamente con el capilar. Por ejemplo, la minuca, que sería el infarto, que no está relacionado con las arterias. Tenemos muchos padecimientos, ustedes pueden ver aquí algunos relacionados directamente con la microcirculación y que nos puede dar una idea, la capilaroscopía, de cómo están estos capilares para que nosotros le demos control a nuestros pacientes. ¿Qué ramas de la capilaroscopía utilizan actualmente la capilaroscopía? ¿Qué ramas de la medicina utilizan la capilaroscopía? Principalmente reumatología, angiología, alergología, medicina interna y bueno, conozco un neurólogo que sí está haciendo capilaroscopía durante sus cirugías de cerebro. Esto significa que cada vez va a haber más ramas que le estén utilizando. Entonces, quedamos que principalmente se utiliza esta parte del lecho unguial y los capilares se van a ver de esta manera. Por eso es que se ve esta parte del lecho unguial. Conforme vamos desplazando el capilaroscopio hacia estos costados del dedo, los capilares van a tomar una forma perpendicular, pero finalmente siguen siendo capilares. ¿Y qué le estudiamos? Bueno, nosotros debemos de ver cómo está la piel, cómo está el tejido adyacente, cómo está la microcirculación, si tenemos presencia de algunas sustancias, si vemos inflamación, vemos muchas cosas. ¿Qué es lo que queremos ver? Primero, ¿cuál es la forma del capilar? El capilar, aquí, esta es una fotografía que yo tomé de un trabajo de los rusos, porque es un trabajo muy bonito. Aquí se ve claramente cuál es la forma del capilar y esto que vemos debajo es el plexo. La forma es la de un pasador, lo decimos así en México, o de una horquilla de pelo. Si se fijan, es muy parecido. Esa es la forma como más normal del capilar, pero el capilar tiene otras formas que veremos enseguida. Si consideramos que tenemos 10,000 millones de capilares, significa que tenemos una gran cantidad de tejido que podemos explorar. Y sabemos que la circulación está dada por arterias, arteriolas, capilares, vénulas, venas, pero la microcirculación está dada por capilares y estos tienen una rama arterial, una asa llamada capilar y una rama venosa. Y lo más interesante es que cada célula cuenta con un capilar muy cercano, no más allá de 20 o 30 micras de lejanía. Aquí tenemos la estructura de un capilar. Nosotros en general no vemos mucho las paredes porque son tan delgadas que son casi transparentes. Lo que nosotros solemos ver es el flujo capilar que viene aquí.
Tiene una rama arterial, que es esto que tenemos en rojo, y en este lado es la rama más delgada. Tenemos el asa capilar, que es esta parte de arriba, y tenemos la parte venosa, que es más gruesa, como ustedes pueden ver. Y tenemos diferentes formas. Tenemos el capilar tortuoso, podemos ver cómo está retorcido dentro de él mismo. Lo que llamamos dilatación aferente, es decir, la rama arterial se puede dilatar. Tenemos lo que llamamos megacapilares. Ustedes a simple vista se pueden dar cuenta de que el capilar es demasiado grande respecto de los capilares que están cercanos a ellos o cercanos a él. Tenemos arborescentes, es decir, como arbolitos. Voy a señalar este, que tiene aquí una rama. Este es su centro y aquí tiene otra ramita. Este tiene otra ramita. Incluso podemos ver trombitos aquí, miren, aquí, otro, aquí otro. Y podemos ver que entre este y este capilar y entre este y este hay una gran distancia. Entonces aquí incluso podemos decir que tiene trombos, que es arborescente. Y en este podemos ver el plexo subpapilar. Este plexo, que es el que recoge la parte venosa de los capilares, se puede ver en el 30% de la población de manera normal, pero no en todos se puede apreciar, pero no significa ni bien ni mal, simplemente en algunos se ve y en algunos otros no se ve, pero en esta imagen podemos ver que el plexo está muy inflamado. Cuando decimos que tenemos un capilar en asa, es porque lo que llamamos asa del capilar, que es esta parte de arriba, está muy congestionada y está edematosa y adquiere la forma como de una herradura. Se las voy a señalar aquí. Todas estas alteraciones nos hablan de ciertos padecimientos o de ciertas características de algún padecimiento. Tenemos algunos capilares en 8, miren. Si nosotros seguimos la línea, es un 8 perfecto. Aquí tenemos otro, aquí tenemos otro, y esto se relaciona mucho con la hipertensión. Tenemos algunos capilares en espiga. ¿Recuerdan ustedes las espigas de trigo que tienen como varios granitos, como bracitos de granitos? Bueno, pues aquí los podemos ver, ¿sí? Las características de cada capilar en cada persona son diferentes. Aquí podemos ver que aquí también tiene ramitas y aquí podemos ver que este es un capilar tortuoso y aquí podemos ver que está muy retrasada la circulación en esta parte. Y cuando se trata de hacer nuevos vasos sanguíneos por reestructuración de un tejido o por una tumoración, también los podemos ver. Estos capilares están formando unas nuevas ramas de capilares para nutrir el tejido. Pueden ver que este es prácticamente un capilar único, no podemos ver a los lados capilares. Y podemos ver este otro capilar que tiene la asa sumamente distendida, este también, pero que han emitido ramas para unirse o para crear nuevas ramas de nuevos capilares. Eso lo vemos un poquito más en situaciones de neoplasias. Pero también podemos ver hemorragias. ¿Qué pasa cuando un capilar está sangrando? Bueno, puede sangrar varias veces. Aquí vemos, por ejemplo, que sangró aquí en una ocasión, en otra, en otra, en otra, en otra. Y si nos vamos hacia abajo, vamos a ver el capilar que está sangrando. Y podemos tener sangrados abundantes y en una sola ocasión. Aquí podemos ver cómo el sangrado es relativamente reciente y que continúa sangrando. Si nos vamos más abajo, podemos ver el capilar que está sangrando. También podemos tener zonas en las que no vemos un capilar o vemos muy poquitos para los que deberíamos de ver. Si nos señalamos este capilar y este, vamos a ver que hay una gran distancia entre este y este, no hay otros capilares. Este no se va a contar porque este está por abajo. Hay una regla que dice que tomemos la distancia entre este y este capilar, o podemos tomarlo entre este y este si quieren, y si tenemos menos de 90 grados entre uno y otro, este capilar se puede contar. Pero si es más, como en este caso, si hiciéramos el ángulo aquí, es más, ya no se cuenta como que estuviera en la primera fila.
¿Y aquí qué podemos decir? Aquí no se ve absolutamente nada. Cuando revisamos un dedito, podemos ver zonas avasculares, es decir, pareciera que no tiene ningún capilar, y otras zonas en donde se ven abundantes capilares. Debemos de cuantificar tanto unas como otras zonas. ¿Y qué más podemos ver? La circulación. La circulación es algo como un poquito subjetivo, como decimos en México, a ojo de buen cubero. Podemos definir si la circulación es rápida, mediana o lenta. Vamos a ver esta circulación. Pueden ver ustedes cómo sube el glóbulo rojo y cómo baja, pero lo vemos más en el plexo porque los capilares están adelgazados. Entonces, esta es una circulación media. No es rápida, pero tampoco es lenta. Las imágenes en sí así se ven en la capilaroscopía, porque recordemos que estamos pasando la piel y no es tan fácil a veces verla. Veamos esta otra. Pueden ver cómo pasa muy despacito el capilar, sobre todo se nota más en estos capilares. La voy a volver a pasar porque es difícil de ver, pero en estos capilares de la orilla podemos ver cómo pasa el glóbulo rojo con cierta dificultad. ¿Sí? ¿Lo vieron aquí? Esta es una circulación más lenta todavía. Y aquí podemos ver otro tipo de circulación. Esta circulación es más rápida, pero es un poco granular. Le llamamos granular aquella en la que vemos que pasa de uno en uno los glóbulos rojos. Y no solo la vemos así, ¿eh? Hay ocasiones en que vemos que la circulación va exactamente para el otro lado. ¿Y de qué nos está hablando? Pues de alteraciones cardiológicas, desde luego. Tenemos esta circulación que es mucho más lenta. Vamos a ver primero esta parte y después esta, pero es una circulación muy lenta. Si pueden ver cómo pasa el glóbulo rojo despacito, como el tráfico en el periférico, que a veces vamos a vuelta de rueda. Veamos aquí cómo van pasando los glóbulos rojos, muy, muy despacito. A esta circulación, por la forma en que la vemos que pareciera granosa, le llamamos circulación granular. Y para estudiar la capilaroscopia en el área de reumatología tenemos patrones capilaroscópicos que nos ayudan en inmunología y en reumatología. Ahí lo que se estudia es la densidad capilar, la dilatación del capilar, las deformaciones, las ramificaciones, el que se vea o no el plexo venoso, las microhemorragias y los tejidos alrededor del capilar. Este es digamos, es una herramienta que es muy fácil de utilizar, que nos dice, por ejemplo, que debemos de fijarnos en la rama arterial, en la venosa, pero principalmente en esta parte que es el asa apical, y nos dice que si tenemos una cantidad determinada, ellos lo determinan más o igual a 7 capilares, aunque hay otras áreas de la medicina que determinan que es de 9 a 13 capilares y hay otras áreas de la medicina que dicen que hasta 17 capilares, bueno, pero en este caso en inmunología y reumatología es 7 igual o más 7 capilares. Estamos hablando de que hay una densidad normal, pero si nosotros tenemos menos, estamos hablando de que la densidad está disminuida. Y si nosotros tenemos capilares gigantes, bueno, pues ya estamos pensando en que hay un antecedente de una enfermedad inmunológica. Y si aparte tenemos hemorragias, bueno, pues entonces ya estamos diciendo que se acerca mucho a tener un fenómeno de Raynaud, una esclerodermia. Y después tenemos otros valores más alterados que ya nos van a determinar que realmente hay una esclerodermia, que es muy importante que nosotros hagamos el diagnóstico. Este es otro algoritmo que se hizo en España y este es como muy, muy fácil también. Tú te vas por el lado de si los capilares están en buena cantidad y no hay gigantes, tranquilo, no pasa nada. Si hay algunos capilares
que están deformes y que aparte tenemos capilares gigantes, bueno, podemos tener un patrón, y estamos hablando nada más de un patrón, no de un padecimiento, sino de un patrón esclerodérmico que puede ser inicial o puede ser tardío. Pero si no hay capilares, principalmente si no hay capilares ni dilataciones del asa, bueno, nosotros no estamos pensando en un patrón que nos pueda sugerir esclerodermia a determinado tiempo, sino que estamos pensando que son algunas alteraciones que se consideran dentro de la normalidad. Y tenemos este que le llaman Fast Track algoritmo, que tiene solamente 3 reglas y que también es muy fácil de usar. Si tenemos 7 o más capilares y no tenemos capilares gigantes, bueno, pues entonces no hay patrón de esclerodermia. Si sí tenemos capilares gigantes, si tenemos menos de 7, mucho menos de 7, digamos 4 o 5, entonces tenemos un patrón de esclerodermia. Y si no tenemos, si ninguno, si lo que tenemos no es ni lo uno ni lo otro, entonces ahí no hay ningún patrón de esclerodermia. Este es una imagen de Capillary IO, que es una aplicación que se utiliza para reumatología principalmente. Se toma 1 milímetro de cada uno de los dedos, se envían las fotos al sistema y el sistema nos saca esta tablita que está aquí abajo, y ya con esta tablita podemos determinar si el paciente tiene patrones de esclerodermia o tiene una esclerodermia incipiente, si tiene fenómeno de Raynaud. Claro que falta el criterio del médico, ¿verdad? Acordemos que la inteligencia artificial es inteligente, entre comillas, utiliza los argumentos de otros autores, pero el criterio indispensable es del profesionista. Bueno, la capilaroscopía entonces se considera la técnica más valiosa para el estudio rutinario del paciente con fenómeno de Raynaud y para la valoración y progresión de la microangiopatía en pacientes con esclerodermia. ¿Qué vemos en el fenómeno de Raynaud? Vemos principalmente dilatación del asa y capilares gigantes. Podemos ver que estos capilares son muy grandes en comparación con los otros. Aunque los otros también están grandes, estos de abajo, estos son prácticamente capilares que podríamos llamar gigantes, porque llegan a ser hasta 10 veces más grandes que la medida del capilar común. En la enfermedad de tejido conectivo mixto, tenemos tortuosidades muy aparatosas en forma de arbustos, como las podemos ver aquí. No solo está retorcido el capilar, sino aparte tiene varias ramitas, y vemos que hay mucho retraso en la circulación. Aunque sea esta una imagen fija, podemos ver que hay retraso en la circulación porque se notan mucho las ramas del capilar. Recordemos que las ramas o la pielecita del capilar, el endotelio, porque nada más tiene una capa, no lo vemos en general. La dermatopoliomiositis se presenta con alteraciones similares al patrón de esclerodermia. En general, ellos tienen estos capilares en forma de, de candelabro, que se llaman patrón Bushy. Y si se fijan, sí, este es un candelabro, este es otro candelabro, se asocian mucho a este padecimiento. En el caso del lupus eritematoso, vemos capilares muy tortuosos, le podríamos decir retorcidos en sacacorchos o muy serpenteados, y vemos mucho el plexo subpapilar. Podemos ver en esta imagen que aquí tenemos el plexo, aquí tenemos el otro plexo y aquí abajo tenemos el otro. Aquí podemos verlo, aunque la foto es difícil tomar fotos, pero bueno, la foto nos permite ver que aquí abajo el plexo se nota y está aumentado de tamaño. En el síndrome de Sjögren, que no tiene fenómeno de Raynaud, no hay muchas alteraciones capilaroscópicas, pero cuando tienen Raynaud, entonces tienen lo mismo, aumento de los cruces, aquí vemos lo retorcido, aumento del volumen del asa, y mayor visibilidad del plexo. Aquí vemos este plexo, aquí lo vemos también, aquí lo vemos también. ¿Sí? Esto es lo que podemos ver en Sjögren.
En el síndrome antifosfolipídico, ¿qué vamos a ver principalmente? Bueno, pues vamos a ver principalmente trombos. ¿Se acuerdan de la primera fotografía donde les dije aquí hay un trombito y otro y otro? Bueno, los trombos son muy claros, ¿sí? Y vamos a ver esto. Estos son depósitos, y estos son depósitos, de hemosiderina. Este tipo de depósitos yo los he visto mucho en pacientes con cáncer y cuando el cáncer ya está avanzado. Los vemos en otros padecimientos, pero a mí me llama la atención porque en casos de cáncer se ve como si fueran montañas de hemosiderina. En el caso de la artritis reumatoide, el plexo subpapilar está muy visible. Esta es una de las primeras imágenes que vimos. Vean cómo está inflamado, está crecido, está grueso este plexo y las asas capilares parecen hilitos y su longitud está aumentada. Así podemos ver que estos capilares son muy altos y los podemos comparar con los que están atrás. En la artritis psoriásica vemos menos cantidad de capilares. ¿Se acuerdan que decíamos la distancia entre uno y otro es grande? Son los que estamos contando. Es decir, en esta imagen que es 1 milímetro, nosotros tendríamos nada más 1, 2, 3, 4 capilares, por lo tanto es menos de la regla del 7. En la enfermedad de Behçet tenemos alteraciones capilaroscópicas que no son muy características, pero que se relacionan con la afectación cutánea y con la artritis. Podemos ver este tipo de capilares en forma de corazón, y los podemos ver en varios pacientes. Y aquí tenemos la imagen capilaroscópica de este padecimiento. Podemos ver los cambios estructurales de diferentes formas de diferentes dedos. Y bueno, eso es en reumatología. En enfermedades metabólicas hay menos escrito y hay menos acuerdos, porque decíamos que es algo muy reciente. La mayor parte de los médicos generales podríamos utilizarlo y nos ayudaría mucho en consultorio, pero si la capilaroscopía como tal es poco conocida, en diagnóstico metabólico es mucho menos conocida. Por ejemplo, podemos ver que hay alteraciones en la diabetes, diferentes alteraciones que se correlacionan con otros padecimientos, pero vamos haciendo como una estructura o como un patrón de cómo son los cambios capilares en la diabetes. Aquí podemos ver esto que se le llama normalmente banco de peces porque parecen las cabecitas de pescaditos. Si se fijan aquí solamente vemos asas, las asas del capilar dilatadas. Esta alteración, igual que otras alteraciones, disminuyen el flujo sanguíneo. Estas las vemos principalmente en pacientes que ya tienen su diabetes avanzada. Podemos ver aquí que veamos cómo es el flujo, o sea, ni siquiera lo podemos ver de que el flujo está muy disminuido. Y en la mayor parte de los capilares solo vemos el asa. En este podemos verlo todo, aquí podemos ver más allá de las, pero aquí podemos ver asas muy dilatadas, al igual que aquí podemos ver asas muy dilatadas y estas líneas en negro son el drenaje de los vasos linfáticos. Vemos mucho de esto negro en personas que trabajan, por ejemplo, que cocinan todavía tenemos gente que cocina con leña, con carbón, mineros, los mineros se ve sumamente oscuro el tejido y también en las personas después de comer una parrillada, se ve completamente oscuro de todo lo que se comieron o todo lo que aspiraron durante la parrillada. Cuando la circulación está disminuida, hay una mayor densidad capilar como para ayudar a que haya más circulación, pero también las paredes de los capilares son más elásticas y esto crea microaneurismas. Esta diapositiva no nos muestra muy claro, pero se los voy a señalar. Aquí hay un microaneurisma, es decir,
una dilatación de la pared del capilar que obviamente se va a romper. Y sucede lo mismo que con los aneurismas que encontramos en otras partes del cuerpo. Sucede exactamente lo mismo, se van a romper. Bueno, y tenemos cuando el diámetro arteriolar es mayor, hablamos de que la diabetes tiene más tiempo y que tiene esta persona mayor propensión a una retinopatía diabética. ¿Es importante o no? Claro que es importante. No queremos pacientes ciegos y menos por diabetes. Entonces, bueno, ya nos fijamos en cómo es esta imagen. En la diabetes también hay mucha dilatación. Vean este capilar, lo voy a recorrer con el cursor. Podemos ver que se ha dilatado mucho. Este tipo de capilares que pareciera que estiran sus bracitos mucho, también se ven cuando la diabetes está avanzada. Casi podríamos decir, nos está diciendo que el paciente no se está controlando desde hace tiempo y que tenemos que corregir el tratamiento que le estamos dando. Podemos ver aquí otro capilar, lo voy a seguir con el cursor. Es un solo capilar, ¿eh? Parece como la carita de un Mickey Mouse, de la gran dilatación que llegan a tener. Y aquí tenemos estos capilares que de inicio se relacionaron con psoriasis, pero que ahora se ha visto que también se relacionan con patrones de esclerodermia. Podemos ver este capilar del medio que tiene muy engrosada su rama arterial y también un poquito engrosada su rama venosa. Y bueno, el organismo con tal de que nosotros siempre estemos bien nutridos, que nosotros siempre tengamos ese flujo sanguíneo que nos hace falta, bueno, pues hace algunos capilares con diferentes formas. Vean este milímetro, nada más tenemos 3 capilares. Y si se fijan, todos son arborescentes. Y si se fijan, ya más bien parecen un ovillo. Esta es la imagen de un médico de República Dominicana que me llamó mucho la atención. La verdad fue la primera imagen que yo vi así tan aberrante, tan llena de ramificaciones. También podemos ver en otros lugares, por ejemplo, si hay daño renal, podemos ver este tipo de capilares que son capilares un poquito arborificados, pero son muy grandes, son capilares gigantes y también vemos ectasia. Vean cómo está dilatado el capilar. Aquí también hay dilatación del asa, aunque no hay tanto engrosamiento, y este capilar también está dilatado. En la enfermedad vascular periférica y donde hay daño vascular periférico, podemos ver zonas avasculares. Veamos de aquí a aquí, hay una gran zona vascular. Si recorremos todo el dedo, vamos a encontrar varias zonas avasculares, varios capilares que están ramificados y varias ectasias. También podemos ver que hay mayor diámetro capilar, lo que decíamos que está engrosado, las zonas avasculares. Y bueno, vean esto, cuando tenemos la hemoglobina glucosilada elevada, hay más propensión a hemorragias. Aquí sí podemos ver el capilar que está formando estas hemorragias en pira de moneda, porque son hemorragias que se han producido en varias ocasiones o varios días. Bueno, el resultado de diferentes investigaciones indican que estos cambios microvasculares son comunes en todo el cuerpo. Es decir, así como los encontramos en nuestro dedito, están también en otras partes de nuestro cuerpecito. Los cambios microvasculares empiezan temprano en la enfermedad y están presentes antes de la enfermedad. Yo se lo comunico así al paciente. Todo empieza chiquitito y luego crece. Es decir, si yo lo veo chiquitito y hago algo, probablemente no llegue a crecer tanto. También la utilizamos en la hipertensión y podemos ver algo muy parecido. Decíamos que en la hipertensión principalmente vemos ochos.
Ujú. Y aquí están los ochos. No son tan retorcidos como los que llamamos tortuosos y que vimos en los patrones de esclerodermia. Estos son unos torciditos menos intensos. Ujú. Aquí podemos ver otras imágenes en ocho, en diferentes capilares. Y lo que yo he visto es que conforme menos controlan su hipertensión, más ochos nos aparecen. Aquí tenemos otros ochos. Y no solo eso, esa es la parte que a mí me parece más interesante. Y para la gente joven, para el médico que recién egresa, para el médico que está interesado en esto, estos hallazgos me parece que necesitamos dimensionarlos más. Por ejemplo, esto, son depósitos de sustancias que el paciente consume o que el paciente toma, ¿sí? Lo que debemos de procurar aquí es ver qué está tomando el paciente. Por ejemplo, cuando toman naproxen y algunos AINES, aparecen como nubecitas de color azul claro. Pero si se fijan en este paciente, hay una gran cantidad de sustancias de todo tipo. No es un pintor el paciente, simplemente él trabaja en la agricultura. Aquí están, este tipo de imágenes les decía que yo las he visto en pacientes que utilizan AINES. Y si vemos, aquí tenemos otra manchita como gris, que corresponde a otro tipo de producto medicamentoso que utiliza el paciente. Y podemos ver manchas de diferentes colores. Estas las encontramos un poquitito por arriba de donde está el capilar. Es decir, no están en la uña, están en el tejido adyacente al capilar. Y luego tenemos esto, se los voy a mostrar con el cursor, que a mí me gustaría estudiarlo más. Esto que parece como una bolsita, a mí me da la impresión de que es como una bolsita de cerosa. Esto yo lo he visto en pacientes que tienen quistes en algún lugar. Invariablemente desde la primera vez que lo vi, empecé a preguntarle, ¿usted tiene quiste en algún lugar? Ay, sí, tengo un quiste en el ovario, en el pulmón, en el riñón. No sé qué tanta relación pueda tener con esto. No es algo que yo pueda comprobar y decir, sí, todos los pacientes que tienen quiste tienen esto. No, pero todos los que yo he visto que tienen un quiste en algún lugar tienen imágenes como esta. Y esta imagen bien podría ser de un hilo, de un tejido de nuestra ropa. ¿Por qué podría ser? Porque la vemos un poquito como desgarradita, ¿no? Como si fuera muy probablemente un hilito de tejido, que es lo que reumatología dice. Y estoy de acuerdo con ellos, pero ¿y esta otra imagen? Ya no parece un hilo. Esta otra imagen podría ser un hongo, podría ser un parásito. Yo les digo hongos. Ujú. Y tenemos de muchos colores y de muchos sabores. Podemos ver aquí la parte final. Ujú. Y estos he visto que salen del tejido. Y aquí vemos otro tipo y aquí vemos otro tipo. Y esto ya no puede ser un pedacito de hilo. Yo también le llamo hongo. Y esto pudiera parecer un parásito, pudiera parecer un huevito de parásito, que esta fuera una doble membrana, estos fueran núcleos y que probablemente esta fuera la larva, pero no corresponde al tamaño de lo que yo pensaba que podría ser, que es un ascaris. Pero en el tejido adyacente a un capilar que es tan pequeñito, y tenemos este otro tipo. Este otro tipo es difícil a veces poder hacer una, un video de ellos, pero se mueve. No les puedo decir qué es, porque no soy parasitóloga, necesitaríamos un parasitólogo que nos ayudara. Recordemos
que en diagnóstico metabólico y en parasitología prácticamente no hay nada escrito. Yo solamente les estoy hablando de mis experiencias. Esta imagen es de un paciente que acaba de terminar todas sus sesiones de quimioterapia y parecieran ser algún tipo de parásito o algún tipo de quiste, pero hay una cantidad inmensa en todos sus deditos. Y bueno, puede ser que no sean parásitos, puede ser que sean otra cosa, pero vean por favor con atención esto que les voy a mostrar. Las imágenes no son muy claras, quedamos que es difícil en capilaroscopía con los aparatos que actualmente tenemos, pero véanlo por favor. Observen cómo se mueve, cómo cambia su forma. No es el movimiento de la cámara. Eso, lo que sea, se está moviendo. Entonces, podría ser que hubiera algo más que todavía nosotros no estamos clasificando. Y esto, véanlo por favor también, se los estoy señalando con el cursor, porque son tan transparentes que a veces es difícil capturarlos. Si ven cómo cambia su forma, y hemos visto otros que yo les digo vivas, pero nada más por decirles algo, porque cruzan a una velocidad impresionante la zona que estamos explorando. ¿Y cómo sabemos que es un bichito y no es algo que está flotando con el aceite? Pues por la rapidez y porque de pronto se dan la vuelta y cambian el trayecto. Nuestro organismo es tan impresionante que vean las formas que debe de crear para podernos nutrir. Desde luego a todos nos queda claro que esta imagen de capilares está muy deformada y esta también. Y también podemos ver que a pesar de todo, a pesar de cómo estemos, nuestro organismo hace todo lo posible por nutrirnos, porque nosotros tengamos el aporte de alimento y el aporte de oxígeno que necesitamos a través de los capilares más aberrantes que nos podamos imaginar. Entonces, podemos ver padecimientos hasta 5 años antes de que se detecten por estudios de laboratorio, ya que este estudio es en la microcirculación. Y para todos los médicos, lo más importante es la prevención, porque es menos costoso que una curación. Pues muchísimas gracias por la atención que me han brindado. No sé si tengan algún comentario. Dudas, comentarios que le quieran hacer a la doctora, también pueden ponerlos en el chat. Ah, sí, nos puedes o nos lo pueden decir de viva voz, Angélica. Dice, muchas gracias, doctora Pilar. Quedó muy clara su ponencia. Muchas gracias a ustedes por escucharme. Sí, dice, excelente presentación, reforzamiento del aprendido y lo mejor, el estudio no es invasivo. No, no es invasivo, es muy buen estudio. Susana nos dice que fue muy interesante, gracias. Eh,
Lupita Oropesa, muchas gracias. Nos Qué bueno preguntan que les, en el chat de la asociación que si sería posible que pasara su presentación. que les pasara yo mi presentación. Sí, Rose, te la paso a ti. Ujú. Ah, también Ujú. preguntan, ¿cada cuándo se recomienda hacer este tipo de estudio? Esto depende de varias situaciones. Por ejemplo, fenómeno de Raynaud se recrudece en época de frío. Entonces tú lo haces en invierno, por decirlo así, y van a aparecer todos los cambios capilaroscópicos. Es conveniente repetirlo, por ejemplo, en la primavera o en el verano para que se vea la diferencia entre uno y otro. Cuando nosotros tenemos un diagnóstico, por ejemplo, de diabético, yo se los hago de inicio y luego 3 meses después de haber cambiado el tratamiento como control para ver qué cambios ha habido. En la mayor parte de los padecimientos lo hago así, pero en general se puede hacer a los 3, 6 meses al año. Al año ya es mucho tiempo, cambian rápido los capilares a los 3 meses, sobre todo cuando las personas utilizan un cambio en la alimentación que integre antioxidantes poderosos, les ayuda mucho a disminuir el edema y a normalizar el capilar. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más tiene alguna duda, algún comentario que quieran? Nos pregunta, ¿cuándo ya se tiene un diagnóstico? Si estamos hablando de reumatología, se tiene el diagnóstico cuando se cumplen los criterios, ya sea de lo que vimos del Fast Track, cuando Capillary IO nos da ya el patrón completo y nosotros decimos, cumple con todos los criterios, entonces él ya tiene un patrón de Raynaud o de enfermedad del tejido mixto, de lo que tengamos. En cuanto a metabolismo, eh, la presencia de los cambios capilaroscópicos en una persona que tiene el antecedente hereditario de estos padecimientos metabólicos, digamos, si vemos muchos ochos, algo así como que, y tienes antecedentes de familiares hipertensos, bueno, pues entonces tienes que cuidarte porque estás yendo a ser hipertenso. La prevención, bueno, la capilaroscopía se adelanta entre 5 y 10 años antes de que aparezca el padecimiento físico. No sé si eso contesta a su pregunta. Adelante, compañera María Isabel. Hola, doctora, buenas noches. Nuevamente le reitero la felicitación. Excelente ponencia, es un tema muy, muy interesante. Solo tengo otra duda. Una vez que me dé un diagnóstico, estamos hablando en el tema de la artritis reumatoide, ¿cuál es el siguiente paso a seguir? Entiendo que la capilaroscopía es un método de diagnóstico, si es así, y usted como la persona que lo realiza, ¿cuál sería su seguimiento una vez con un diagnóstico? Bueno, una vez que se hace el diagnóstico por capilaroscopía, la sugerencia es hacerla cada 3 meses después de instaurar el tratamiento. Los tratamientos convencionales que se dan, bueno, son los ANS, el metotrexate, etcétera, etcétera. Pero aún antes que eso, yo insisto mucho en los antioxidantes. Los antioxidantes tienen un poder antiinflamatorio y cuando nosotros quitamos el proceso inflamatorio, el capilar se va restaurando. Claro que no se va a restaurar pasado mañana, sino va a tener que ser un proceso un poquito largo. En el caso de la utilización de los otros productos farmacológicos convencionales, va a haber mejoría, bastante mejoría también, pero a veces también hay cambios capilares que nos hablan de que se está inflamando el tejido adyacente al capilar. Entonces, yo diría que el tratamiento debe de ser en conjunto, tanto el medicamento como el, este, el producto antioxidante, ya sea natural o de otro tipo, la alimentación
y algo más importante, el buen ánimo, la sonrisa, la risa, la carcajada, porque eso mejora, y sí lo podemos comprobar por capilaroscopía, eso mejora la circulación y al mejorar la circulación se nutren más los tejidos, por eso hay mejoría. Ay, no sé si eso contestó a su pregunta, Charlita. Sí, doctora, y una última pregunta. Hacía mención que son varias ramas de la medicina que están utilizando este método. ¿Usted trabaja con alguien para llevar una secuencia, un seguimiento de los pacientes? ¿O cómo podríamos llegar a usted para una consulta como tal? Bueno, les puedo dar mi teléfono y mi correo electrónico. No contesto teléfonos que no conozco, pero me pueden mandar un mensajito. Con mucho gusto se los contesto. El teléfono es Alcohólicos con Antioxidantes con el Instituto Médico Japonés, lo cual me ha permitido ver esto que les digo yo, que sí hay una verdadera desinflamación con el uso de algunos antioxidantes y con el cambio de la alimentación, siempre y cuando nutramos de manera adecuada a nuestras bacterias Helpy. Pero en general soy como que una investigadora solitaria, solitaria, pero me apoyo en muchos de los profesionistas que conozco que también tratan de incursionar en esto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo, doctora, buenas noches. Antes de Buenas nada, noches. la felicito por su ponencia, excelente ponencia. Nada más me queda una duda. En cuanto a costos para los pacientes, El costo de la capilaroscopía, yo lo diría así, es mínimo, ¿eh? Mira, como a mí me interesa estudiar al paciente, en general yo no les cobro como tal, porque a mí me interesan sus fotos, etcétera. Pero cuando yo le doy apoyo a alguno de los compañeros, ellos deciden cuál es el costo. Pero el costo en promedio de una capilaroscopía ahorita en México, pues ha de estar como alrededor de 1,000 pesos, más o menos 1,000 pesos, 1,800, porque recordemos que aquí en México solo lo hacen los reumatólogos, más o menos ese es el costo, conmigo no sale tan caro, pero no porque sea menos importante lo que yo hago, ¿no? En Estados Unidos, más o menos las capilaroscopías están en unos 3,000 pesos mexicanos, más o menos. gracias, doctor. ¿Alguna otra duda que quieran comentarle a la doctora? Ok. Bueno, con esta sesión inductoria, pues la doctora Nájar nos brindó lo que son las bases para comprender la importancia diagnóstica de la capilaroscopía y veo que despertó en muchos de nosotros el interés por seguir explorando esta herramienta. Agradecemos su tiempo y disposición, reafirmando nuestro compromiso en AIRIM de seguir impulsando la formación y curiosidad científica en nuestra comunidad. También, si van a ver este video en YouTube, no olviden suscribirse, activar la campanita y darle like para compartirlo. Síganos en nuestras redes sociales y si quieren formar parte de la comunidad de AIRIM para tener acceso a lo que son los materiales exclusivos de esta ponencia y otras, envíen mensaje a lo que es nuestra página de Facebook e Instagram. Agradecemos, agradecemos mucho a doctora Nájar por estar con nosotros y a ustedes chicos por acompañarnos en esta sesión. Muchas gracias. Buenas noches.